Atención, familia, prepárense para ser testigos de una revelación que sacudirá los cimientos de la alta sociedad y desvelará los secretos más explosivos de dos de los clanes más influyentes de España. La enigmática Isabel Preisler y los descendientes de un titán de la política, Miguel Boyer. Lo que está a punto de desenterrarse no es una mera desavenencia familiar, sino una contienda silente que ha estado fermentando durante casi una década, como una olla a presión a punto de estallar con una virulencia inaudita. Este conflicto, que se ha mantenido latente, ahora resurge con una fuerza demoledora, amenazando con dinamitar la imagen de armonía que muchos se empeñaron en proyectar. Desde el instante cero, esta compleja trama ha capturado la atención de todos, tejiendo un tapiz de intriga que promete mantenerlos pegados a la pantalla. La saga que vamos a desglosar posee todos los componentes para atraparos sin remedio, desde legados cuantiosos y residencias suntuosas, hasta antiguas desavenencias familiares y señalamientos explícitos que aún resuenan con estrépito en los salones de la jet set. Y el punto de inflexión, el auténtico catalizador de esta pugna, se sitúa con la partida de Miguel Boyer en septiembre de 2014, un acontecimiento que, lejos de ser un momento de recogimiento, se convirtió en el pistoletazo de salida para una pugna declarada que ya intuían muchos de los observadores más agudos de la crónica social, que ahora veían sus sospechas confirmadas de una forma que excedía incluso las previsiones más pesimistas. La desaparición de Miguel Boyer, un acontecimiento que debió ser una tranquila despedida y un reparto equitativo de su vasta herencia, se transformó en el germen de una confrontación manifiesta entre la rama familiar de Preisler y la de Boyer. En una esquina del ring encontramos a Isabel Preisler, su viuda, y a su hija en común, Ana Boyer. Ambas, siempre envueltas en un aura de elegancia y una discreción casi impenetrable, se alinearon de manera inequívoca en el bando materno, observando con cautela los primeros compases de esta danza de acusaciones, cuidando cada gesto y cada declaración pública. En la esquina opuesta se alzaron los hijos primogénitos de Miguel Boyer, fruto de su primer matrimonio con Elena Arnedo, Laura y Miguel. Ellos no tardaron en manifestar su profundo descontento, alzando sus voces para denunciar públicamente a Isabel, a quien imputaban haberse adueñado de las posesiones más preciadas del patrimonio del exministro. La distribución de los bienes generó en los hijos mayores una palpable sensación de haber sido marginados, excluidos de lo que consideraban su legítimo derecho, una percepción de agravio que caló hondo en su ánimo. No tardaron en romper su silencio, revelando, según su versión, que las cuentas bancarias del difunto exministro estaban prácticamente desiertas al momento de su fallecimiento, una afirmación que encendió la mecha de la controversia y la discordia con una virulencia pocas veces vista en los salones de la alta sociedad española. Isabel Preisler, con su característico tono que conjuga firmeza y una calculada frialdad, respondió a estas imputaciones. Ella contraargumentó que los cuantiosos gastos hospitalarios y los costosos tratamientos médicos que Miguel Boyer recibió en sus últimos años de vida habían mermado considerablemente el capital disponible. Sin embargo, para Laura y Miguel, esta explicación, aunque plausible en apariencia, no consiguió cerrar la profunda herida que se había abierto en su seno familiar, ni disipar la sombra de la sospecha que planeaba sobre el reparto. La tensión se intensificó notablemente cuando salieron a la luz detalles del testamento, un documento clave en esta intrincada trama. 2 años antes de su fallecimiento, ya aquejado por las secuelas de un accidente cerebrovascular que le impedían comunicarse con fluidez, Miguel Boyer había redactado sus últimas voluntades, un acto cargado de significado y que se convertiría en el epicentro de la batalla. En un principio se había estipulado que su hijo mayor solo recibiría la legítima, la parte mínima de la herencia que la ley garantiza a los herederos forzosos. No obstante, en un giro inesperado, finalmente se le equiparó en el reparto con sus hermanas, un movimiento que, aunque intentaba limar asperezas, no fue suficiente para calmar las aguas. A pesar de este ajuste, Laura renunció expresamente a la herencia, declarando de forma categórica ante los medios de comunicación: no nos dejó absolutamente nada. Su hermano Miguel fue incluso más contundente en sus afirmaciones, llegando a asegurar públicamente que Isabel había despojado a mi padre de todo en vida, una acusación de la máxima gravedad que reverberó en todos los círculos de la crónica social y alimentó un debate público sin precedentes, que hoy sigue generando controversia y análisis profundos. No os perdáis ningún detalle de esta épica batalla por el legado y el honor, una disputa que continúa sorprendiendo a propios y extraños por su intensidad y sus giros inesperados. Suscribiros ahora mismo a Alerta Rosa, la comunidad donde la verdad siempre prevalece y las historias más sorprendentes cobran vida con una intensidad inigualable.
desenterrando los secretos más guardados. Vuestro apoyo es la fuerza que nos impulsa a seguir desenterrando la información más valiosa y a manteneros siempre al tanto de los acontecimientos que marcan la agenda social y del corazón. No dejéis pasar la oportunidad de formar parte de nuestra creciente familia, donde cada revelación es un terremoto mediático y cada análisis una ventana abierta a la realidad más cruda y fascinante. Unirse a Alerta Rosa es asegurarse una posición de privilegio en el conocimiento de aquello que otros intentan silenciar, una garantía de que la información más impactante llegará directamente a vuestras manos, sin filtros ni ataduras, para que podáis formar vuestra propia opinión con la totalidad de los datos sobre la mesa. Y es en este preciso instante donde se inicia la parte más escalofriante de esta saga, una sección que a día de hoy continúa haciendo temblar los fundamentos de Puerta de Hierro, la emblemática residencia donde habita Isabel Preisler. Esta mansión, valorada en una cifra que supera los 9 millones de euros, se ha convertido en el epicentro de las acusaciones más graves y el símbolo tangible de la disputa. Los hijos de Boller aseguran, con una convicción inquebrantable, que fue su padre quien sufragó íntegramente su adquisición y financió la totalidad de su construcción, invirtiendo una fortuna considerable en lo que sería el hogar de la pareja. No obstante, y aquí radica la piedra angular del conflicto, la propiedad fue puesta a nombre de Isabel. Este detalle, aparentemente menor en su momento, se ha revelado como la chispa persistente, el pábilo que mantiene encendida esta contienda familiar que parece destinada a no tener un punto final. Lo más asombroso, o quizá lo más perturbador, es que lo que hasta ahora hemos desvelado es tan solo el preámbulo de una historia mucho más compleja y profunda, con capas de resentimiento y desconfianza que se remontan a años atrás. Si el deceso de Miguel Boller actuó como el detonante inicial, las declaraciones posteriores de sus hijos primogénitos fueron, sin lugar a dudas, auténtico combustible derramado sobre las llamas, avivando un fuego que amenazaba con devorarlo todo, con cada palabra y cada gesto sumándose a la vorágine de la polémica pública. Laura Boller, una figura que siempre se caracterizó por su franqueza y una menor predisposición a la estrategia calculada en comparación con otros miembros del clan familiar. No titubeó en señalar a Isabel Preisler como la principal responsable de un distanciamiento que, en su percepción, destrozó de manera irreparable su relación con su progenitor. Una herida que nunca llegó a cicatrizar. En cada una de sus intervenciones mediáticas, Laura se expresaba sin ambajes, con una transparencia que sorprendía en los círculos de la prensa del corazón, acostumbrados a la ambigüedad y el eufemismo. Al principio, Isabel era simplemente mi adversaria, declaró en una ocasión, con una sinceridad que dejaba al descubierto sus sentimientos más íntimos. Pero cuando mi padre falleció, mi sentimiento evolucionó hasta el odio más profundo, una frase lapidaria que evidenciaba la magnitud de su dolor y su rencor. Esta no era una afirmación aislada, sino una constante en su discurso. En una conversación concedida a la revista Semana, que vio la luz de forma póstuma tras su lamentable partida en enero de 2023, Laura describía a Isabel con adjetivos contundentes. Una personalidad fría, metódica y profundamente estratégica, capaz de mover hilos con una habilidad asombrosa. Además, aseveraba que a Preisler nunca le había interesado forjar un vínculo genuino con ella, sino que la percibía como un obstáculo o, en el mejor de los casos, como una figura irrelevante en su vida. No me resulta una persona de interés, afirmaba con una rotundidad poco común en los pasillos de la crónica social, donde las formas suelen cuidarse con esmero, incluso en las más enconadas disputas. Somos la noche y el día, sentenciaba, dejando patente la insalvable brecha que las separaba, una brecha que ni el tiempo ni los intentos de mediación lograron cerrar. Su hermano Miguel Boller Jr., aunque con una personalidad más reservada y una mayor inclinación a la discreción pública, no se quedó atrás en la contundencia de sus afirmaciones. Cuando decidió romper su silencio y hablar, lo hizo con una dureza que no dejó indiferente a nadie, y sus palabras resuenan aún hoy en los círculos del periodismo del corazón. Según relató a la periodista María Eugenia Yagüe en el diario El Mundo, estaba firmemente convencido de que Isabel había despojado a mi padre de todos sus bienes en vida, una imputación de extrema gravedad que resonó con fuerza en el ámbito mediático y que muchos consideraron un verdadero escándalo. Para él no existía la menor duda de que la emblemática mansión de Puerta de Hierro, esa residencia que se erige como un inconfundible símbolo de opulencia y poder, había sido sufragada íntegramente con el patrimonio de su progenitor y de forma premeditada, puesta a nombre de Isabel.
Esta decisión, a sus ojos, configuraba una maniobra calculada para excluir ese activo colosal del reparto hereditario entre todos los herederos legítimos, un subterfugio legal que consideraba una profunda injusticia. En medio de este incesante fuego cruzado de acusaciones y réplicas, Ana Boyer, la hija menor y descendiente de la unión entre Isabel y Miguel, adoptó una postura de extrema discreción, eligiendo el mutismo como su principal estrategia, una actitud que no solo denotaba prudencia, sino también una aparente intención de no avivar el ya de por sí candente conflicto familiar, intentando pasar desapercibida en medio de la tormenta, para no perderte ni un solo giro inesperado de esta compleja historia y sumergirte en los secretos mejor guardados del corazón, en los laberintos de las herencias y las pugnas familiares que redefinen la alta sociedad. Asegúrate de unirte a la comunidad de Alerta Rosa. Vuestra suscripción es vital para nosotros, es el aliento que nos impulsa a seguir investigando, a desvelar lo que pocos se atreven a mostrar y a ofreceros un contenido que no encontraréis en ningún otro lugar. Sumaros a Alerta Rosa es apostar por la verdad, por el análisis riguroso y por el entretenimiento de calidad que va más allá de lo superficial, adentrándose en las profundidades de las relaciones humanas y los dramas que se gestan tras los muros de las mansiones más suntuosas. No dejéis pasar la oportunidad de ser parte de esta aventura informativa, donde cada revelación es un capítulo nuevo en la apasionante saga de la vida. Su papel ha sido y continúa siendo el de no avivar la polémica, manteniéndose al margen de las riñas públicas, con una elegancia que muchos han alabado y otros han tildado de excesiva frialdad. Casada con el tenista Fernando Verdasco y con una existencia deliberadamente alejada de los focos más intrusivos del periodismo sensacionalista, Ana ha evitado confrontaciones públicas directas con sus hermanos por parte de padre, procurando que su vida personal y profesional no se viera empañada por el escándalo familiar. Sin embargo, esta actitud, aparentemente prudente, también le ha generado ciertas fricciones y diversas interpretaciones. Algunos observadores y colaboradores de programas de corazón han interpretado su silencio como una velada falta de apoyo hacia los hijos primogénitos de Boyer, sugiriendo una adhesión tácita a la postura de su madre, un alineamiento ineludible con el bando materno. Otros, por el contrario, lo han considerado un gesto de extrema cautela, una forma de evitar un deterioro aún mayor de la imagen pública y la cohesión familiar, en un intento por preservar una mínima apariencia de normalidad en medio del escándalo, una labor que se antoja casi titánica en un entorno tan expuesto. El momento de mayor delicadeza en esta pugna llegó cuando se hicieron públicos los bienes específicos que habían recibido los hijos mayores, un listado que, lejos de calmar las aguas, añadió más leña al fuego de su descontento, confirmando sus sospechas de un reparto injusto. Miguel Boyer hijo, por ejemplo, obtuvo en la sucesión 3 automóviles, entre los que se incluía un Audi de época, un vehículo que, aunque de alto valor cultural y sentimental por su conexión con la historia de la familia, implicaba unos costes de mantenimiento considerables y que distaba de ser un bien líquido, es decir, de fácil conversión en dinero. Asimismo, recibió algunos ejemplares selectos de la impresionante biblioteca de su padre, un acervo cultural que abarcaba la asombrosa cifra de 6.000 volúmenes, una colección de incalculable valor intelectual y académico, fruto de una vida dedicada al estudio y la lectura. Este patrimonio cultural era, sin duda, impresionante, un legado de conocimiento y sabiduría que reflejaba la erudición del exministro. Sin embargo, a juicio de los hijos mayores, estos bienes, por muy valiosos que fueran, no compensaban en absoluto lo que ellos consideraban un reparto desequilibrado y profundamente injusto, especialmente en comparación con el valor de la mansión de Puerta de Hierro. Incluso llegó a plantearse la posibilidad de que el resto de los libros de la vasta biblioteca se destinaran a la creación de una fundación en honor a la memoria de Miguel Boyer, un proyecto que habría permitido preservar y difundir su legado intelectual y cultural para las futuras generaciones. No obstante, hasta el día de hoy no se tiene constancia de que ese ambicioso plan se haya materializado, dejando en el aire la incógnita sobre el destino final de esa valiosa colección y generando más preguntas que respuestas en la opinión pública. Cada una de estas declaraciones punzantes y cada gesto, por sutil que fuese, fue dejando cicatrices cada vez más profundas en el tejido de las relaciones familiares, erosionando los lazos que un día unieron a estas dos partes. Y como suele suceder en las contiendas familiares que involucran a personalidades con una destacada presencia mediática, lo que en un principio debería haber permanecido en el estricto ámbito privado, se filtró sin control al dominio público, transformándose en el plato principal de innumerables tertulias. Esta filtración masiva alimentó, de forma voraz,
un sinfín de titulares en la prensa del corazón y generó debates televisivos que, lejos de apaciguar los ánimos, no hicieron más que ensanchar la grieta que separaba a los dos bandos, convirtiéndola en un abismo insalvable. Aquí es donde comienza la fase siguiente de este drama, la etapa en la que esta contienda familiar, lejos de permanecer en la intimidad, trascendió sus límites para transformarse en un auténtico espectáculo público, un fenómeno del que todo el mundo sentía la imperiosa necesidad de comentar y opinar, con cada nueva revelación siendo analizada hasta el más mínimo detalle por legiones de seguidores ávidos de información. La vorágine mediática no hizo más que intensificar la exposición de todos los implicados en la disputa, dejándolos en el ojo del huracán y sometidos a un escrutinio constante por parte de la opinión pública, que no perdía detalle de esta apasionante trama. Para sumergirte en el torbellino de la farándula y desvelar los misterios más íntimos de los personajes que marcan el ritmo de la actualidad, aquellos que con sus vidas fascinantes tejen la historia reciente de nuestro país, únete ya a Alerta Rosa. Tu suscripción nos permite seguir desenterrando estas historias que te mantienen al borde del asiento, pegado a la pantalla, esperando la próxima revelación que lo cambie todo. No solo te ofreceremos los datos, sino también el contexto, el análisis y todas las perspectivas necesarias para que entiendas la complejidad de cada situación. En Alerta Rosa no nos conformamos con la superficie, cavamos profundo para traerte la esencia de los acontecimientos, aquellos que definen el pulso de la sociedad y del corazón. No te quedes al margen de las conversaciones más candentes. Sé el primero en saber, el que tiene la información de primera mano, la que te permite comprender y formarte una opinión propia, alejada de las especulaciones y los rumores infundados, siempre con el máximo rigor y la pasión que nos caracteriza. Cuando un conflicto doméstico involucra nombres tan resonantes y de tanto peso específico en la sociedad como Preisler y Boyer, el silencio nunca, bajo ninguna circunstancia, se perfila como una opción viable. Desde el primer minuto, los emporios mediáticos olfatearon con un instinto depredador la existencia de una auténtica mina de oro informativa, un filón de contenido que prometía audiencias masivas. Los programas televisivos de crónica social, las revistas del corazón y las animadas tertulias de sobremesa encontraron en esta disputa hereditaria un relato perfecto, una trama que reunía todos los ingredientes para captar la atención masiva. Lujo desbordante, poder político y económico, resentimientos ancestrales que burbujeaban bajo la superficie y, por supuesto, una sucesión de declaraciones incendiarias que garantizaban la controversia y los debates acalorados. Era sencillamente impensable que la prensa pudiera desaprovechar semejante filón, una oportunidad de oro para generar interés y, por ende, beneficios. La primera gran eclosión mediática se produjo tras la cascada de entrevistas que Laura y Miguel Boyer concedieron, de forma conjunta, para ofrecer su propia versión de los hechos, una versión que a todas luces era diametralmente opuesta a la de Isabel Preisler y su hija Ana Boyer. Cada una de sus frases se convertía, de manera instantánea, en un titular de primera plana, una sentencia que resonaba con fuerza en la opinión pública y era diseccionada en cada programa de televisión. Afirmaciones como Isabel Preisler es fría y calculadora, o dejó a mi padre arruinado en vida no solo ocupaban las portadas de las publicaciones más populares, sino que también desataban acalorados debates en los platós de televisión. Allí una pléyade de colaboradores y periodistas especializados en la prensa rosa diseccionaban cada palabra, analizaban cada gesto y elucubraban sobre las posibles motivaciones que subyacían a estas imputaciones, alimentando la vorágine mediática. Isabel Preisler, por su parte, mantuvo una serenidad casi imperturbable ante el asedio de las cámaras. Con esa imagen de mujer sofisticada, elegante y distante que ha labrado y cultivado con esmero a lo largo de décadas, respondía a las preguntas con frases concisas, pero meticulosamente calculadas, siempre guardando una aparente compostura. Siempre negaba las acusaciones directas que se le imputaban y justificaba cualquier gasto o decisión con argumentos que consideraba irrefutables. Los onerosos tratamientos médicos de Miguel Boyer, el constante mantenimiento de las propiedades y las decisiones consensuadas, según ella, con el propio exministro, afirmando que todo se había hecho en perfecta sintonía y con su consentimiento. Y ahí es precisamente donde entramos nosotros, queridos seguidores de Alerta Rosa, porque en este canal nos comprometemos a seguir con lupa cada paso, cada afirmación y cada movimiento que pueda reavivar esta contienda, este enfrentamiento que parece no tener fin, este drama que ha marcado a dos de las familias más prominentes de España. Porque si algo nos ha demostrado esta historia, es que cuando el lujo, el orgullo y las heridas ancestrales se entrelazan, la trama, damas y caballeros, nunca, bajo ninguna circunstancia,
está realmente cerrada, sino que guarda giros inesperados y verdades aún por desvelar, esperando el momento preciso para salir a la luz y conmocionar a todos nuevamente. No te despegues de Alerta Rosa para no perderte lo último de este apasionante trama que sigue escribiendo sus capítulos con el paso del tiempo, y hasta la próxima entrega, donde los secretos volverán a ver la luz y los cimientos de la alta sociedad volverán a temblar con cada revelación.